Bueno, tenemos una clase movidita porque la vez pasada no llegamos a terminar todo, así que hoy vamos a avanzar con varios temas, así nos ponemos al día. Empezamos con modelos de compresión secundaria para arcillas. Yo ya hice algún repaso la semana pasada sobre el problema de la compresión diferida y ahora vamos a ponerle muy poquita matemática a esto. Esto es una presentación muy corta de solo 8 filminas. Entonces empezamos a trabajar. Los modelos de compresión secundaria disponibles son empíricos, reológicos o incrementales. Los modelos empíricos son básicamente los que se basan en tomar el ensayo odométrico, en el que se mide la compresión secundaria, la consolidación secundaria, y darle una curva y ponerle una fórmula de ajuste arriba de la curva, una fórmula de ajuste razonable con alguna base en ciencia, pero en principio empíricos. Típicamente son modelos 1D, unidimensionales, y están limitados a las condiciones de borde específicas de cada uno de los ensayos. Por ejemplo, modelo empírico para compresión unidimensional o para compresión anisotrópica, y hay diferentes modelos. Después están los modelos reológicos que vienen de la mecánica del continuo, Maxwell, Kelvin Voigt o Bingham, que tienen todos basados en cosas como esta, también 1D en principio, y escritos de manera que tengan una solución cerrada. Solución cerrada quiere decir que no te aparecen las cuentas como una ecuación diferencial, sino ya con una fórmula explícita en la que puedes saber cuánto es la tensión en función del tiempo o la deformación en función del tiempo. Y después están los modelos incrementales, que en vez de decir que la respuesta es una función de la acción, dicen que el incremento de la respuesta es una función del incremento de la acción, y el puntito, les recuerdo, representa en este caso una derivada temporal. Estos modelos incrementales pueden ser overstress o de superficie de fluencia no estacionaria. Son en general modelos que pueden ser 3D, pueden ser generales, o sea, pueden emplearse para resolver problemas de valores de contorno relativamente complejos. Entonces, vamos a hablar un ratito de los modelos empíricos, los primeros. Los modelos empíricos, por ejemplo, son la ley semilogarítmica, que es lo que está en la fórmula de consolidación secundaria que vimos en los cursos de grado, que solamente describe el problema 1D. Hay un modelo que se llama de Singh y Mitchell, que tiene una forma un poquito más compleja y que permite describir procesos de compresión secundaria que sean lineales como el tiempo, que es lo mismo que esto, o que con el tiempo se reduzcan hasta un valor final. Esto significa una cantidad de deformación por creep que en algún momento termina. Por ejemplo, la torre de Pisa se sigue moviendo. No podríamos usarla con esta, habría que usarla con algo como esto. Y después hay otros procesos en los cuales el creep empieza a acelerar con el tiempo y se pone cada vez peor, y se puede calibrar con esta ecuación. Y todo eso depende de este exponente m. Pero sigue siendo empírico y sigue siendo 1D. Esto es epsilon vertical, y este modelo no dice nada de epsilon horizontal, por ejemplo. No dice nada de esto. Después está el modelo de las isotacas, que el 1D es muy interesante porque define la presión de preconsolidación. La presión de preconsolidación no es una constante, sino que es una función de la velocidad con la que se produce la deformación. Y esto es interesante porque está bastante medido en 1D. O sea, en el ensayo de compresión edométrica, las fórmulas que salen del modelo de Isotaka, fundamentalmente el trabajo de Louis en 1985, funcionan muy bien, realmente funcionan muy bien. Entonces, este tipo de modelos digamos, son interesantes como por lo menos para predecir el comportamiento de una arcilla para diferentes velocidades de deformación, que es de lo que estamos hablando. Y por último,
la teoría que estudiamos en los cursos de grado, en los cuales el cambio de la relación de vacíos tiene una componente elástica, una componente plástica y una componente viscosa. Es importante que noten acá que en esta formulación la componente plástica y la componente viscosa están separadas. O sea, esto es una deformación elástica, esto es una deformación plástica y esto es una deformación viscosa. Como vimos en el repaso la semana pasada y como vieron en Geotecnia Numérica 1 cuando hablamos de el modelo Soil Creep y de formación diferida de arcillas, la teoría de viscoplasticidad que usamos nos pide hablar de una única componente de deformación irreversible, que es la deformación viscoplástica, no separada en un término viscoso y un término de plasticidad. Cuando salimos de los modelos empíricos y vamos a los modelos incrementales, saltándonos los modelos que están diseñados para metales con Maxwell Ball y que nosotros no usamos, los modelos incrementales, digamos, se dividen en dos. El primero son los modelos overstress, por ejemplo, Persina o Duval-Lyon, que los mencionamos en el curso Geotecnia Numérica 1, que tienen una forma en principio de este tipo, que nos indica que si la tensión es mayor que la tensión de fluencia, empieza a haber deformación viscoplástica, o sea, se deforma y se sigue deformando con el tiempo. Pero si la tensión es menor que la tensión de fluencia, esto en realidad tiene un valor absoluto que no puede ser menor que 0, y si la tensión es menor que la tensión de influencia, simplemente tenemos un umbral elástico. Un umbral elástico quiere decir que para tensiones, estado de tensiones menores que la tensión de influencia, no hay deformación. O sea, significa con este modelo que los suelos con OCR mayor que 1 tienen deformación viscosa igual a 0. Pero eso no es lo que ocurre en la realidad. Esto no es correcto porque no es lo que se ve en los ensayos experimentales. O sea, no es correcto para suelos porque no es lo que se ve en ensayos experimentales, en los cuales vimos en la clase de repaso que se ve creep en descarga, relajación y creep terciario. Existe una velocidad, un nivel de tensiones a partir del cual el creep termina en la falla del material. Entonces, el modelo de overstress no modela creep en descarga ni creep terciado, tiene un umbral elástico, por lo cual no se puede usar en principio para geomateriales. Sin embargo, ha habido bastantes trabajos, entre ellos que puede destacar el de Fermir 1999. Hay otros, pero este es uno relativamente muy citado, que extienden el modelo de creep. Este modelo te da una velocidad constante de creep si pasás un cierto umbral. Esto sería beta. Si estás arriba, vas a tener una cierta velocidad de creep. Abajo, vas a tener una velocidad de creep nula. Y existen modelos extendidos con fórmulas similares, pero no iguales, obviamente, que permiten estimar una velocidad de creep aun cuando estemos debajo de la tensión de fluencia. Si quieren ponerlo en términos de geotecnia, si esto es la presión de preconsolidación y yo tengo una presión que es menor que la presión de preconsolidación, todavía tengo algo de creep, aunque sea muy poquito. Después de los modelos de overstress, están los modelos de superficie de fluencia no estacionaria, que son una extensión directa de la teoría de elastoplasticidad. O sea, si en elastoplasticidad decimos que la función de fluencia depende de la tensión, plasticidad perfecta, y de la tensión y de alguna variable plástica en la plasticidad con endurecimiento, pasamos a la viscoplasticidad, en el que tenemos la misma tensión, la deformación plástica cambia a ser viscoplástica, pero además tenemos una función del tiempo o una función de la edad. Y yo, como es una función, yo podría haber puesto la letra T allí, pero no la puse
porque de esta formulación se deduce que la deformación viscoplástica tiene la dirección de la deformación, perdón, de la teoría, que te daría la teoría de la plasticidad, y tiene un valor, que este es el valor absoluto, que depende de la función esta y que hay que determinar experimentalmente. No hay ninguna física para determinarla. Entonces, con esta formulación, uno puede tener una función de fluencia que tenga una derivada positiva o negativa respecto del tiempo, y eso ya te permite, jugando, hacer incrementos de deformación en carga o descarga. Y si el incremento de deformación es descarga, la deformación es elástica cuando solo tengo la parte elastoplástica. Pero este término puede hacer que un cambio de deformación positivo se convierta en carga o en descarga, dependiendo de su velocidad. Y eso lo vimos en el repaso como lo que ocurría en las arenas, que los cargábamos hacia un punto, y cuando estábamos descargando, si descargábamos rápido, hacia esto, y si descargábamos lento, hacia esto. En una descarga, la descarga mueve la deformación hacia atrás si es suficientemente rápida, pero en la práctica mueve la deformación hacia adelante si es suficientemente lenta. Si quieren reproducir esto, necesitamos una formulación como los modelos de superficie de fluencia no estacionaria. Entonces, con carga suficientemente rápida tenemos elastoplasticidad y tenemos siempre creep. Vamos un paso para atrás a recordar el modelo de isocronas, que es el modelo que está en el Soft Soil Creep Model y en el modelo constitutivo que vamos a hablar, del que vamos a hablar dentro de una hora. El modelo de isocronas era la deducción de la vimos en Geotecnia Numérica 1 y la balbucié como repaso hace una semana o dos. Y básicamente este modelo es el que permite la construcción de hierro. Venimos bajando a una cierta velocidad de compresión primaria y el paso del tiempo genera sobreconsolidación aparente, de manera que si luego de un tiempo determinado nosotros retomamos la carga, tenemos una rama preconsolidada, o sea, tenemos una rama de gran rigidez, en vez de tener poca rigidez, tenemos gran rigidez, simplemente porque hemos dejado pasar este tiempo, que acá son 10.000 años, una enorme cantidad. Pero una vez que uno alcanza este punto, con este incremento de carga, retoma la línea de normalmente consolidado del material joven. Todo esto lo reproduce el Soft Soil Creep Model bien, y lo vimos en Geotecnia Numérica 1. Entonces, este es un modelo empírico basado en la variable de tiempo global, no tiene umbral elástico o siempre hay creep, aún con estados muy sobreconsolidados. Mientras más sobreconsolidado sea el estado, el material, el creep va a ser menor. Para moverme de acá a acá necesito un año, para moverme de acá a acá necesito 9.000 años. O sea, la velocidad de creep baja brutalmente a medida que el material se sobreconsolida. Y este es el modelo que está implementado en Soft Soil Creep Model. El otro modelo empírico es el modelo de isotacas generalizado. Déjenme ir para atrás. Fíjense que acá estamos de formación volumétrica y hay una componente viscoplástica. Dejémosla elástica. Hay una componente viscoplástica que tiene una constante pintada de verde y después presión de preconsolidación en un cierto instante sobre la presión de preconsolidación al comienzo de la etapa. O sea,
esta contra esta, la presión de preconsolidación de esto sería esta. O sea, esta presión de preconsolidación contra esta es función del tiempo. En el modelo de Isotacas, lo mismo, volvemos a tener presión contra presión de preconsolidación y la constante simplemente es otra. Es también un modelo empírico, pero esta vez en vez de estar basado en el tiempo, que es una variable la misma en toda la masa de suelo, está basado en la deformación, en el incremento de deformación local. Pero ojo, este incremento de deformación en estos modelos es deformación total, no deformación plástica solamente o viscoplástica solamente. Y eso es porque están escritos básicamente para problemas unidimensionales. Este es el modelo que está implementado en el modelo constitutivo de Sekiguchi-Ota, que lo tienen disponible en Praxis, no sé si está en Flac. El problema de estos modelos es que esto te da, si lo podemos mencionar como un problema, esto te da un resultado diferente en cada punto de la malla, porque en cada punto de la malla tenemos una velocidad de deformación diferente, y eso está bien en principio, pero el hecho de que todos los puntos de la malla tengan la misma edad, esta formulación no lo puede tener en cuenta. Este modelo es muy pobre para predecir fenómenos de descargas. En la última filmina muestro, siguiendo a Yuan 2016, muestro que el modelo de Isotacas, que es el que está en el modelo constitutivo Sekiguchi-Ota, o el de Isocronas, que está en el de Leoni, en el Software Creep Model, en el S-Clay-1S, que es un modelo muy popular, en principio son iguales, o sea, llegás a la misma cuenta, sí y solo si aceptás una relación biunívoca entre la velocidad de deformación y la ordenada al origen de la línea de compresión edométrica. Si la ordenada al origen, vamos a llamar a esto E igual 1. Si este punto depende exclusivamente de la velocidad de deformación, y linealmente y exclusivamente, entonces el modelo de Isotacas y de Isocronas son iguales. Nosotros solo, voy para atrás, solo vamos a trabajar con este, porque es suficientemente preciso y porque los parámetros que nos piden son los que típicamente sacamos de un ensayo de compresión isométrica, de consolidación unidimensional. Pero tienen que saber que este otro existe porque hay otros modelos constitutivos que no son SolCrip o S-Clay-1S, que es el que voy a presentar más tarde, y que usan el modelo de Isotacas. Terminé con esta presentación. Sé que hablé rápido y esto quedó básicamente grabado para que sepan que existe. De esta presentación no se desprende ningún conocimiento práctico que necesiten saber de inmediato. Sí es importante que tengan una idea de que estas cosas son parte de la formulación teórica de nuestros modelos constitutivos viscoplásticos. Y quiero preguntar cuántas consultas hay, Felipe. ¿Estás? Estoy acá, perdón, estaba comiendo galletitas. Ninguna pregunta. No me sorprende. Pero bueno, quedó grabado. ¿Estás grabando, Felipe? Estamos grabando, sí. Ok, fantástico. Quedó grabado para la posteridad. Es algo que en algún momento cuando estén trabajando con estos problemas van a querer saber. Vamos ahora a dejar atrás esa cosa y vamos a un tema nuevo, que es el tema de la anisotropía. Algo que no hemos visto hasta ahora mucho. Hay dos formas de anisotropía, las voy a mencionar hoy, anisotropía genética y anisotropía por deformación, y vamos a hablar un poco de ambas. Entonces, lo primero que les muestro ahora es lo que se llama lo que se conoce como una arcilla barbada, o en inglés barbed clay. ¿Están viendo? Sí. Perdón, es que estaba como pensando la pregunta y no la había hecho frente a los ahorita. Mi pregunta es, modelos como el Soft Soil Creep, ¿importa el
o sea, la magnitud de carga que yo le coloque, o simplemente como es por el tiempo, se va a deformar lo mismo si yo le pongo 100 o le pongo 10? No. Importa mucho la magnitud de carga, porque la velocidad con la que se deforma es proporcional a la distancia entre la carga que puede soportar quieto o casi quieto y la que le pones. Si vos le pones una carga de 100 y se mueve 1 milímetro por siglo y le pones 150, se va a mover 1 milímetro por segundo. Ok. O sea, si lo pensáramos con la teoría, el método A, sí no importaría la magnitud de la carga. Bueno, pero no vamos a pensarlo con el método A, así que no corres ningún riesgo. Ok, listo. Perfecto. Okay. A ver, eso del método A y método B, toda la gente que no estudió mecánica del continuo puede pensarlo sin ningún problema. La gente que estudió mecánica del continuo, eso del método A no existe. Simplemente, no sé si se acuerdan todos los que era el método A y el método B, pero hipótesis A, simplemente es una fórmula que funciona a mano, pero no se puede programar, básicamente. Bueno, sí, digamos, mi pregunta va en el sentido de que he intentado últimamente implementar la hipótesis B en las arcillas de Bogotá. Ya las he mencionado anteriormente en Geotecnia Numérica 1, son arcillas extremadamente blandas y que en algunos ensayos de laboratorio hemos podido medir como ese factor C alfa. Sin embargo, cuando coloco la consolidación desde el día 1, coloco el clip desde el día 1, el asentamiento que se me da es inmenso y no se ha visto esa magnitud. Bueno, no, pero muy bien, pero el clip no es desde el día 1, el clip es desde un cierto momento y es función de cuánto es la tensión efectiva, el incremento de tensión efectiva. O sea, merece, disculpen a todos los demás, pero merece que esto lo conteste mirando la formulita. Sí, perdón a todos. No, está bien, es lo que queremos, ¿no? Vos tenés tu arcilla, ¿me estás viendo? Sí, señor. ¿Cuánto decís que fue la edad de tu depósito de las arcillas de Bogotá antes que vinieras vos a construir? Una cantidad de años. No sé. Pongámosle 1000. No sé. 1000. Le ponemos 1000. Ok, 1000. Está ahí. Entonces, si vos le pones 1000 y lo mandás con CRIP, da cualquiera. Pero si le pones 1000 y le dijiste al modelo que tenía 1000 años, entonces tu incremento de tensión te va a dar este incremento de deformación. Si te olvidaste de decirle a tu modelo que tu suelo tenía 10.000 años, este incremento de tensión te va a dar este incremento de deformación, que es un disparate. ¿Estás seguro que le dijiste al material que le pongo CRIP desde el día 1, pero el material tiene 10.000 años o 1.000 años? ¿Le dijiste 1.000 años en algún momento? No. Bueno, está muerto. Sí, ahí está lo que no me cuadra. Ok, listo. Perfecto. Igual, es muy bueno que te haya pasado. Créeme, si no lo haces, no lo sabes. Escuchar esta clase no es suficiente. O lo haces o no sabes. Son tus dos opciones. Está bueno que te haya pasado y bueno, y lo vas a resolver la próxima, seguro. Bueno, muy bien. ¿Seguimos con esto? ¿Se cortó? Es demasiado silencio. Sí. No, vale, bárbaro. Bueno, sigo trabajando. Entonces, tienen estos depósitos de arcillas depositadas en lechos, típicamente en lagos de aguas tranquilas, y tenés invierno, verano, en zonas frías, y tenés capitas de arcilla, limo, capitas de arcilla, limo, un poquito de arena, y eso, en capitas. Esto se formó así, y obviamente no tiene las mismas propiedades mecánicas en esta dirección y en esta dirección. Está claro que no.
Bien, ¿hay manera de estudiar esto? Bueno, empecemos repasando que existen diferentes formas de anisotropía. La primera es la isotropía, la segunda es la ortotropía, que es muy frecuente en suelos. Voy para atrás. Está claro que en esta dirección es distinto que en esta, pero en dirección así, todavía horizontal, pero normal al dibujo, es bastante probable que sea igual que así, ¿no? Horizontal en cualquier dirección versus vertical son las dos. Eso es la ortotropía, en la que tenés 2 o 3 ejes ortogonales de simetría. Y por último, la anisotropía, cuando no tenés nada de suerte y tenés diferentes propiedades materiales en diferentes direcciones. Hay dos formas de anisotropía. La anisotropía genética, que ocurrió durante la deposición del material y los procesos post-deposición. Y acá les quiero mostrar esta foto que saqué yo en una barranca que está contra la costa de Tierra del Fuego, al sur de la Argentina. Y estas capitas son el resultado de ablaciones, o sea, derretimiento de glaciares que arrastraron suelos a lo largo de cientos de kilómetros, y esas lenguas fueron apareciendo y dejando estas capitas horizontales que quedaron todas expuestas en esta costa. Y claramente las propiedades mecánicas hidráulicas en esta dirección y en esta son completamente diferentes. Esa es la anisotropía genética, pero también existe la anisotropía por deformación, que puede estar debida a consolidación anisotrópica. Tengo un material inicialmente isotrófico y lo aplasta y me quedan mucho más chatitas, me quedan mucho más placas pseudo horizontales o subhorizontales que como estaba original. Y también pasa por corte. Tomo esta misma distribución y la distorsiono, aunque no le aumente la presión media, sigue quedando suelto, o sea, de casi la misma altura, pero la distorsión de corte alinea estas partículas. Como resultado de este proceso de compresión, consolidación anisotrópica o de este proceso, tenemos diferentes propiedades del material en una dirección que en otra, ¿vale? En ambos casos. Entonces, anisotropía por procesos que no están relacionados con cambios de tensiones y anisotropía con procesos que están relacionados con cambios de tensiones. Miremos las arenas y miremos este fantástico grafiquito. Tenemos un ensayo en el cual depositamos arenas en capitas y compactamos cada capita. Y después medimos la rigidez vertical y la rigidez horizontal. Entonces, en el ensayo ponemos las capitas, producimos un confinamiento isotrópico, o sea, la presión horizontal es igual que la vertical, y a pesar de que la presión horizontal es igual que la vertical, yo no veo lo que querría ver. Querría ver que si la presión horizontal es igual a la vertical, el módulo de Young horizontal es igual al vertical. Pero la realidad es que el rango en el que aparece, miren, prender y apagar el verde acá, el rango en el que aparece va desde 1 hasta casi 2,5. O sea, puse el material en capas, le pongo la misma presión en horizontal y en vertical, y a pesar de eso, la rigidez vertical puede ser 2 veces la rigidez horizontal, a pesar de que la tensión horizontal y la vertical son iguales. Si además cambio la relación entre la tensión horizontal y la vertical, tengo una anisotropía de rigidez adicional inducida por la propia tensión. Noten que ese efecto es más o menos paralelo para todos los materiales analizados. O sea, un material que empiece isotrópico crece así, un material que empieza con una anisotropía de 2 crece más o menos lo mismo y el de 2,5 también. Así que hay una anisotropía genética simplemente porque las partículas no quedaron uniformemente distribuidas en todas direcciones durante
la deposición. Es una muestra de laboratorio, ¿eh? Y además, el ponerle tensiones diferentes en las diferentes direcciones aumenta esta anisotropía de rigidez. Fórmulas. Esta es la matriz en términos de direcciones principales para ortotropía y los parámetros que van son típicamente estos. Nos interesa de esto ver que la relación entre la rigidez horizontal y vertical en algunos casos es pequeña y en algunos casos es muy significativa. Los coeficientes de Poisson elásticos medidos pueden llegar a ser hasta 0,40, pero este es un número que, aunque parezca dolorosamente alto, no es el número intuitivo al que estamos acostumbrados. Recuerden que esto está asociado a una fórmula que no es la elasticidad isotrópica. Entonces, si voy para atrás, ustedes ven acá que la rigidez de un suelo típico no es igual en la dirección en la que fue depositado que en las direcciones perpendiculares a las deposiciones. Y si además el estado de tensiones no es isotrópico, la rigidez también es anisotrópica. O sea que la idea de que el módulo de G sea función de P es un poco fantasiosa. Es un poco más cierto que la dirección vertical horizontal es una función de sigma B más sigma H sobre 2 o algo por el estilo, no de P. Y la rigidez horizontal es función de sigma H solamente sin la componente vertical. Hay cosas así escritas que son muy difíciles de traducir a modelos constitutivos, pero que sí reflejan esta realidad de los paquetes de partículas sometidos a estados anisotrópicos de tensiones. Pasamos a resistencia. Otra vez, Leid, que parece ser el que ha producido la mayor contribución de la geotecnia después de Terzaghi, mostrándonos en una caja en ensayo triaxial verdadero en el que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son diferentes, y colocado por capitas lo que se ve en las rayitas horizontales, se pueden detectar tres sectores. Típicamente en un modelo isotrópico, lo que se ve acá y lo que se ve acá es lo mismo porque hay simetría respecto de ese punto. En todos los modelos que estudiamos hasta este instante, lo que pasa en esta rama y lo que pasa en esta rama es lo mismo. Son las dos ramas, digamos, completamente simétricas. Teniendo en cuenta la anisotropía genética que acá está descrita por las capas horizontales, vemos que la resistencia que vemos en los sectores 1, 2 y 3 de una misma muestra no es constante, sino que es distinta, redondo, triángulo, rombo. Redondo, triángulo, rombo. En este punto estamos hablando de extensión triaxial, rombo, tengo este valor, se corresponde con este valor. Este punto es este punto. Mientras que este punto es este punto. No tiene el mismo valor. Este punto va acá. Mientras que este punto va acá. Y noten que estamos hablando de diferencias de 3 o 4 grados. O sea, de 46 a 49 grados en estos ensayos. O sea, no son cosas completamente despreciables. Con los ensayos de triaxiales generalizados de cilindro hueco, esta muestra es hueca, adentro hay fluido, aire o agua, está la tierra formando un cilindro de espare gruesa, entonces le podemos poner presión de afuera, podemos poner presión de adentro,
le ponemos un momento torsor arriba, con lo que generamos una tensión de corte y después comprimimos manteniendo la tensión de corte constante. Comprimimos y en función de la relación entre la tensión de corte que ponemos así y la tensión vertical, podemos elegir básicamente cualquier combinación de sigma' 1, sigma' 2, sigma' 3 y cualquier orientación de las tensiones principales respecto de la vertical. Además, esto se construye por capas y se pueden hacer capas así o se pueden hacer capas así. Este es un trabajo bastante extensivo, ¿no? En el que se construyeron cilindros con diferentes inclinaciones de capas entre 0 y 90 grados y se los ensayó con diferentes relaciones de tensiones de corte para encontrar que una muestra de arena puesta dentro de este aparato no tiene un ángulo de fricción interna, tiene todas las cosas que hay entre 38 y 45 y acá entre 42 y 35. O sea, misma arena y no pueden ustedes detectar cómo fue construida, puede dar cualquier cosa entre 35 y 45 con la misma densidad, simplemente por la anisotropía generada por la construcción en capas y por la anisotropía inducida por las tensiones aplicadas. Ok, esto es comportamiento experimental, esto no es un modelo, ¿no? Después, resistencia a corte no drenado de arena, la misma arena pero no drenada. Si se la ensaya en compresión triaxial, tiene esta respuesta que se ve acá en PQ y esta respuesta sigma epsilon, no drenada. Sobre esto vamos a hablar mucho más dentro de 3 clases. Pero la misma muestra, con la misma presión de confinamiento y con la misma densidad, si se lo ensaya en extensión no drenada, en parte de acá, y en vez de ir a parar a un número muy alto por acá arriba, va por la punteada y licúa y se va a 0. O sea que tenemos un material. No es mágico. Todas las arenas, los relaves, lo que vamos construyendo por capas, tienen este comportamiento. En una trayectoria de compresión triaxial pueden tener una respuesta muy diferente que en extensión triaxial. Y esto se puede analizar con otros ángulos, también con el cilindro hueco. Y aquí tenemos 15, 30, 45, 60 y 75 grados, un trabajo fantástico del año 98, y mostrando que misma densidad, misma presión de confinamiento, con solo cambiar la orientación de las tensiones principales respecto de las capas con las que fue construida la probeta, tenemos todas estas respuestas. Un trabajo posterior, analizando las bandas de corte, o sea, la localización de deformaciones, muestra también que eligiendo el esfuerzo normal y momento torsor que permite inclinar arbitrariamente la tensión principal mayor, uno puede encontrar ángulos de fricción en el comienzo de la localización que pueden variar muy dramáticamente entre menos de 34 y más de 47 grados para una misma presión de confinamiento y para una misma densidad. De manera que lo que nosotros denominamos ángulo de fricción interna, y le decimos 36, 38, un número para todo el suelo y para toda trayectoria de direcciones, para toda trayectoria de carga, puede ser una brutal simplificación en algunos casos. La próxima filmina es la más aburrida de esta presentación, no la voy a recorrer, es para que tengan las fórmulas porque si alguien quiere arrancar un Excel,
de la elasticidad ortotrópica genética, que tiene una versión reducida, que es la que está disponible en el modelo Ubiquitous Joint en FLAC y Jointed Rock en Plaxis. No sé en qué otros modelos estará, pero en esos dos está. Y esta elasticidad ortotrópica ya es mucho más simple de programar y de usar, y tiene una versión aún más restringida, que es la que está en esta ecuación. Todo esto es elasticidad como modelos, o sea, déjenme para atrás. Esto es como se porta el material del laboratorio. Vamos a hacer modelos de ellos. La parte elástica, así en general, así más restrictivo, así aún más restrictivo. La parte plástica, les hago acordar, el carrito sin ruedas tiene una superficie de fluencia que es un cono y que en mecánica del continuo se va a ver más o menos así, mientras que el carrito con ruedas tiene una superficie de fluencia como esta. Espero que se acuerden del carrito de Geotecnia Numérica 1. Y esta dirección se la tenemos que decir al modelo. Que las ruedas ruedan para allá en vez de rodar para allá, se lo tenemos que decir al modelo. Y evoluciona a una forma en la que tenés una versión isotrópica, que sería esta, y una versión anisotrópica, que sería el equivalente a esto que está acá. Pero en esto, para poder hacer algo así, hay que introducir en los modelos cuáles son las direcciones de deposición, o sea, cuáles son las direcciones principales de anisotropía. Porque el modelo no tiene por qué asumir que la dirección de anisotropía es la vertical, puede ser cualquiera. Entonces, para anisotropía genética, recuerden que tenemos el modelo de juntas difusas, Jointed Rock o Ubiquitous Joints, y tenemos modelos en los cuales, modelos isotrópicos comunes, como todos los que hemos estudiado hasta ahora, que se reformulan para usar como tensión interna constitutiva una tensión que está distorsionada por un tensor de anisotropía. O sea, tenemos este estado de tensiones. Si el material fuera isótropo, con este estado de tensiones nos daría esta superficie azul. Como es anisótropo, nos da esta superficie colorada, pero todavía lo podemos calcular como isótropo si cambiamos en este gráfico y lo graficamos con una tensión transformada por un tensor de anisotropía. Este tensor de anisotropía no es una constante del material, porque una adecuada cantidad de deformación, 20-30% de distorsión, va a borrar esta anisotropía genética. O sea, que haya empezado anisotrópico el material, luego de una suficiente cantidad de deformación, pudo haberse reducido o aún eliminado. Esto de la anisotropía genética es algo que nos interesa saber que existe y que en algunos casos vamos a necesariamente tener que contemplar. Hay muy pocos modelos anisotrópicos disponibles. Sekiguchi otra es uno, S-Clay-1 es otro, Ubiquitous Joint o Jointed Rock es otro. Quizás haya algunos más, pero esos son modelos comerciales disponibles que están, digamos que pueden usarse. Hay que acordarse cuando uno se mete en esos modelos que hay un montón de parámetros adicionales relacionados con determinar cuál es la dirección de anisotropía y cuánto es la cantidad de deformación que borra esa anisotropía. Todavía más rápido que el anterior, ¿no? Yo tendría que bajar un poquito la velocidad quizás. Felipe. Pregunta mía. Cuando decís que Jointed Rock es anisotropía, tiene anisotropía, ¿es la parte elástica sin anisótropa, pero después la falla es en la dirección que definís, ¿no? No, bueno, eso es anisótropo, ¿no? El hecho de que falla en la dirección que definís y la demás no falla. Pero además tenés el ISO Jointed Rock, que le da more Coulomb, déjame ir para atrás, le da more Coulomb a todas las direcciones que no son las de las juntas,
y la resistencia de las juntas en la dirección de las juntas. O sea, exactamente esto. Porque si no, el modelo joint rock original es infinito para acá y para allá, ¿no? O sea, falla tiene plasticidad en la dirección que le pones. Acordate que le puedes poner hasta 3 familias, pero es completamente elástico, excepto que le pegues a la dirección de plasticidad. Pero existe la siguiente versión, que es el ISO Jointed Rock, que es el que agrega plasticidad de morculón convencional, o sea que le pone el conisotrópico encima, ¿me explico? Y eso aparte de la elasticidad anisotrópica. Aparte, están las dos cosas. Digamos, porque no están locos, pusieron los mismos ejes de anisotropía para ambos. O sea, lo que define como la dirección de anisotropía para elasticidad es la misma que para plasticidad. Pero en realidad no, porque como te permite 3 direcciones de anisotropía, es cuestión de jugar un poco y podés lograr que tengas cruzada la anisotropía elástica y plástica. Lo que es diabólico, por supuesto, e incalibrable, pero es posible. Perfecto. No hay preguntas en principio del resto de la gente. Ok. Seguimos zambulléndonos, ¿eh? Se va a poner peor. Les prometo. Tenemos que ponernos al día. Así que ahora vamos a cambiar a anisotropía por deformación. Y esta es una presentación de solo 9 filminas. Así que tendríamos que tener algo muy, muy liviano. Entonces, repasamos otra vez. Isotropía, ortotropía o anisotropía son las 3 formas de anisotropía que vamos a analizar, y puede ser genética o por deformación. Veamos qué quiere decir anisotropía por deformación. Empecemos con arenas, porque típicamente uno trata de pensar en estas cosas para arcillas, pero ocurren en arenas también. Entonces, aquí tengo esta arena, Ayo Santo. Un ensayo de 1991, o sea, ya tienen un tiempo, ¿no? Arena densa, saturada, con una relación de vacío de 0.65. Estos son ensayos de compresión edométrica. Entonces, perdón, de compresión isotrópica. Entonces, tengo esta respuesta en la cual empiezo con una cierta rigidez, pero a partir de un cierto momento hay rotura de partícula masiva, y cuando la rotura de partícula es suficientemente grande, la pendiente E logaritmo de P que me queda, que sería como C sub C, no es muy diferente a la de las arcillas. Entonces, en una compresión isotrópica hasta 25 megapascales, 250 kilos por centímetro cuadrado, 2.500 toneladas por metro cuadrado, un número enorme, ya hay una rotura masiva de partículas. La rotura masiva de partículas hace un aumento de la superficie específica. Para que se acuerden, superficie específica es el cociente entre la superficie y la masa. Entonces, si la superficie de esta esferita fuera 4pi r cuadrado y la masa fuera densidad por 4/3 pi r cubo, esta esferita, y yo a la esferita la parto en 2, la masa no cambia, pero se agrega toda esta superficie adicional. Y si la parto en 8, se agrega muchísima superficie para un gramo de suelo, para un mismo peso de la bolita original. Entonces, romper las partículas es generar más superficie. Ese aumento de superficie específica genera aumento de compresibilidad, o sea, una reducción de la rigidez elastoplástica, genera también puntos de contacto, mucho más puntos de contacto, y va cambiando la granulometría, y se termina viendo que a suficiente altas presiones, el comportamiento de una arena densa no es muy diferente que el comportamiento de una arcilla,
en el sentido de que la línea de compresión endométrica y la línea de estado crítico se ponen aproximadamente paralelas. Graficando el cambio de superficie específica con la presión, se ve que en este caso de esta arena es en esta presión donde empieza 2 megapascales, donde empieza a haber un incremento importante de superficie específica, o sea, empieza a haber mucha rotura de partículas. ¿Qué significa esto? Producimos una consolidación isotrópica de 1 megapascales, ¡tac! Y después le producimos una deformación drenada en diferentes direcciones para ver cuándo empiezo a ver un cambio de comportamiento de rígido a menos rígido. O sea, consolido hasta 1 megapascal y después voy poniendo estas trayectorias de tensiones y en cada caso voy graficando cuándo parezco encontrar este cambio de curvatura significativo. Y cuando lo haces, terminas dibujando esto que está acá. Esta superficie de fluencia es la que sale de una consolidación isotrófica. Consolido hasta acá en arenas y veo esto. Esto está distorsionado, esto es más chatito que esto, pero necesito que se acuerden que esto está en gráficos QP, o sea que esto es M de compresión y esto es M de extensión y no son iguales. O sea, solo por la definición de las ordenadas y abscisas no se puede esperar una superficie simétrica respecto de P. Es relativamente simétrica, pero eso es porque consolidé isotrópicamente y después empecé a hacer trayectorias de corte. Si yo hubiera consolidado anisotrópicamente hasta acá, ¿qué hubiera pasado? Lo tenemos acá. No por nuestro mérito, sino porque lo hizo este hombre hace ya más de 30 años. Entonces, para bajas y altas tensiones, consolidas anisotrópicamente y testeas. Y ahora esta es la forma de tu superficie de fluencia. No es falla. La falla sigue siendo morculón, digamos. Eso no es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo dónde hay deformaciones elastoplásticas, mezcla de compresión y corte. Entonces, baja tensión, alta tensión, no son exactamente iguales, pero claramente esta forma claramente está relacionada con esta dirección. Esta forma está relacionada con esta dirección. Queremos ver un poco más, lo que podemos hacer es, en vez de ir horizontal en presión isotrópica o ir hacia arriba en consolidación anisotrópica de compresión, podemos hacer una consolidación anisotrópica de extensión y rehacer para enterarnos otra vez que la pinta está relacionada con la dirección en la que se hizo la consolidación. Esto que pasa en arenas también pasa en arcillas. En arcillas, si ustedes producen una compresión endométrica, consolidación hasta este punto, cierran válvulas y hacen un ensayo no drenado de compresión, tienen esta respuesta y tienen este 0,2 como sigma 1 menos sigma 3 en falla. Y si consolidan hasta este punto, cierran válvulas y hacen extensión, van a fallar aquí y este valor es 0,12. Entonces, la resistencia al corte no drenada que tiene una muestra consolidada anisotrópicamente es muy diferente en la dirección de la consolidación que en la dirección reversa. En este caso estamos hablando de 80% más de resistencia. Los modelos constitutivos típicos
no pueden predecir esto bien. Hardinson Model, HS Model, no pueden predecir muy bien estos resultados, porque los modelos constitutivos, no típicos, los que hemos visto hasta ahora con plasticidad por endurecimiento isotrópico, que no tienen en cuenta la anisotropía ni genética ni de deformación, esto no lo pueden capturar, son todos modelos, por ejemplo, el HS Small, que están pensados para este comportamiento, y este comportamiento que estamos viendo acá, voy para atrás, es este que está acá. Si primero consolido isotrópico y después pongo corte, voy bien. Pero si consolido anisotrópicamente, los modelos que hemos estado estudiando hasta ahora tienen relativamente poca capacidad predictiva. En este, que es el último gráfico de esta presentación, muestro algunos resultados de ensayos en arcillas para 4 diferentes arcillas y una candidata a superficie de fluencia que pasa por arriba de ellos más o menos bien, y es la que está prevista en el modelo que voy a dar en la próxima filmina dentro de 10 minutos, que es el modelo S-Clay 1S, que necesitamos saber que existe y ojalá usemos pronto. Bien, esta es la última filmina de anisotropía por deformación. En estos breves minutos que llevo de clase, ya presenté un repaso de compresión diferida, o sea, podemos hacer CRIP, anisotropía genética y por deformación. Y ahora nos vamos a meter en un modelo constitutivo que permite CRIP, anisotropía genética y anisotropía por deformación. Imagínense la cantidad de parámetros, imagínense lo que se viene, y esa es la próxima presentación. Antes que eso ocurra, no sé si hay consultas sobre esta que querramos hacer. No hay ninguna consulta. Personalmente esto, o sea, lo que sí es importante es que entender que no hay una resistencia no drenada. O sea, estamos acostumbrados a una resistencia no drenada, a una rigidez. Y la realidad es que depende del qué camino estamos caminando, cambian los valores. Y es una cuestión que es muy difícil ponerlo en una computadora así nomás. Ahora van a ver en el modelo que les voy a presentar, vienen 23 filminas, y van a encontrar que necesitamos poder hacerlo, pero no es trivial hacer un modelo o usar un modelo constitutivo que contemple todas estas anisotropías. Che, fue relativamente intenso. Propongo 5 minutos de descanso para todo el mundo para que se vayan a buscar un vaso de agua y digan cuándo termina este tipo. ¿Te parece razonable? Me parece bien. ¿5? Nos tomamos 5 minutos. Ya que estamos, me parece que había cargado mal las diapositivas en el Drive. Recién cambié el nombre de carpetas por las dudas, así que si alguien había entrado hace una hora, estaban mal, creo que el nombre de las clases, el orden de las clases. Dale, Felipe, o sea, cargaste todas estas presentaciones que no estaban. Sí. Es que se me mezcló el orden a mí cuando subí. Como que subí la clase 6 como clase 5, entonces estaba mal ordenado. Bueno, gracias. Ya, debería ya estar cargado las clases de las próximas 2 clases, así no me vuelve a pasar esto.
Ahí está. ¿Estamos? ¿Fueron 5 minutos o fueron solo 4? Fueron solo 4. Ok. Les podemos dar 30 segundos más. Dale, respiremos, toma un poquito de shorts. Primera vez que hablamos de esto, Felipe. No lo habíamos introducido antes. Hablamos de la anisotropía, creo que no hablamos con la anisotropía con tanto detalle. La verdad que ya no me acuerdo qué vimos en el pasado, pero seguro no vimos todo esto. Y la parte genética, sí, esa parte no me suena. Bueno. Estamos trabajando en este momento en 2 o 3 proyectos en los que esto entraría muy bien. Muy bien. Sí, sí. El tema de resistencia no drenada es un tema. Bueno, sigo trabajando, muchachos. ¿Estamos? Sí, ahora creo que ya estamos. Listo. Vamos a empezar repasando. ¿Se acuerdan de esto? Endurecimiento isotrópico y endurecimiento cinemático. Entonces tenemos, en el caso de endurecimiento isotrópico, tenemos un rango elástico, alcanzamos una superficie de fluencia y por deformación de elastoplástica la superficie de fluencia crece. Quiere decir que estaba acá y crece. Y al crecer para allá, también crece para abajo, de manera que si yo llego aquí y descargo, cruzo la vieja superficie de fluencia, que ya no existe, y toco aquí, recién vuelvo a tener deformaciones elastoplásticas. O sea, deformo para arriba y crece para arriba y para abajo. En cambio, el endurecimiento cinemático, creo que se decía efecto Pauschinger, hace 40 años cuando enseñaban esto en la universidad, llegás a la deformación elastoplástica y tenés deformación elastoplástica y movés la función de fluencia hacia arriba, pero al moverla hacia arriba aquí, atracción, por ejemplo, se mueve hacia arriba con presión. Quiere decir que cuando producimos una descarga, ni siquiera alcanzamos la vieja superficie de fluencia, sino que antes vemos retomamos el comportamiento elastoplástico. Esto es 1D. Si se imaginan ahora que estamos hablando de superficie de fluencia, muy grosera y poco técnicamente, podemos decir que si este cilindro representa la superficie de fluencia antes de la deformación, luego de la deformación es más grande. Mientras que eso en el endurecimiento isotrópico. Mientras que en el endurecimiento cinemático, si este era el cilindro que representa la superficie de fluencia antes de la deformación, el cilindro ahora tiene el mismo diámetro, pero está corrido. Atención, puse el cilindro acá, pero el cilindro este que está dibujado tiene el eje horizontal, es la presión media, no la deformación. Este gráfico no tiene esta abscisa y esta ordenada, es solo para poder girarlos y mostrarles esos dos mismos círculos en el gráfico en el que sí tienen un significado relevante. Entonces tengo una función de fluencia y si la deformación la toca y sigo deformando, la función de fluencia cambia por endurecimiento isotrópico o la función de fluencia se desplaza por endurecimiento cinemático y nos aparece el centroide, en el caso del círculo, el centro, pero en cualquier otra superficie, el centroide de la nueva función de fluencia desplazada y lo vamos a llamar alfa. La fórmula de esto es la tensión menos una tensión de fluencia que depende de la formación plástica igual a 0. En cambio, la fórmula de esto es la tensión medida desde su centro, que va cambiando, menos la tensión de fluencia que no cambia, igual a 0. O sea que aquí cambio el diámetro, mientras que aquí la tensión se mide ahora desde acá. Esto es alfa,
esto es S menos alfa, esto es S, esto es S menos alfa y alfa. Todo tensores, pero la graficación así escalar nos da el concepto. Entonces, cuando queremos llevar esto, que es típico de la plasticidad para ceros, a geomateriales, empezamos con Q y P' y la línea de estado crítico. Y si tenemos una función de influencia con endurecimiento isotrópico, eso va a cambiarnos el diámetro. A medida que tengamos más endurecimiento isotrópico, tenemos esto, como por ejemplo en el HSM, HS Small, Soft Soil Model, Soft Soil Creep. Pero si tenemos endurecimiento cinemático que usamos para caracterizar la compresión anisotrópica, cuando venimos comprimiendo con una línea K sub 0 que no es isotrópica, o sea que no es horizontal, cuando venimos comprimiendo con tensiones crecientes de corte, los modelos disponibles típicamente rotan, deforman la superficie de fluencia isotrópica para adaptarla, para alinearla con la dirección de compresión edométrica o compresión anisotrópica que estemos usando. Esto es un monito hecho por mí en el PowerPoint. Esto es una de las cosas que van a encontrar cuando lean papers sobre esto. Tendrán una función de fluencia con una pinta, una función de potencial plástico que tiene quizás otras pintas. Este valor de alfa es lo que define la dirección de consolidación, de compresión que estamos manejando y que genera la anisotropía. Y M, esta es la inclinación de la línea de estado crítico, la que depende del ángulo de fricción interna de volumen constante. Vuelvo sobre esta filmina, ahora la podemos entender un poco mejor, voy para atrás. Con este concepto, esto es una superficie de fluencia propuesta por Wheeler 2003, creo que es el primero que la hizo, generalizada por Leoni 2008 y después por Mina Karstunen en una serie de artículos del 2008 hacia acá, que propone una especie de Camp Clay, en el sentido que es una elipse girado. Este modelo que vamos a hablar ahora no es el único. Hay varios modelos que tienen diferentes formulaciones. Este es el Camp Clay, que lo vamos a ver dentro de algunas clases como modelo de estado crítico. Este es el que vamos a ver hoy. Hay otros, pero todos comparten el tener una única superficie de fluencia para arcillas, para modelar corte y compresión. Les recuerdo a todos que en HS Small la superficie de fluencia de corte y la de compresión no son la misma. Esta es una única superficie de fluencia que modela corte y compresión. Y esa es la misma aproximación que hay en la mayoría de los modelos para arcillas. Esto tiene un montón de limitaciones, un montón de ventajas. Una de las ventajas más importantes es que la formulación que usemos para modelar anisotropía por compresión nos sirve para estimar la anisotropía de resistencia al corte. Anisotropía por compresión es en esta zona. Compresión. Resistencia al corte es en esta zona. Si todo está atado en una única superficie de fluencia con la forma de esta elipse, entonces los cambios en la trayectoria de compresión nos impactan de manera directa y sencilla en el modelo, más que en la realidad, como cambios en resistencia al corte. Dicho todo esto, que es una introducción, vamos a hablar del modelo CRIP-S-Clay 1S. Este modelo está disponible y es un modelo que permite, digamos, simular el comportamiento de depósitos naturales de arcillas estructurados con anisotropía genética y anisotropía por deformación de una manera relativamente razonable. Entonces, este es un modelo de compresión anisotrópica viscoplástico para suelos blandos. Es un modelo de overstress extendido que está basado en el Soft Soil Creep Model
pero es anisotrópico. Incorpora viscoplasticidad por rotación de tensiones. Voy para atrás. Rotación de tensiones es lo que te saca de esto y te lleva a esto. A esto nos referimos. Viscoplasticidad por rotación de tensiones y pérdida de estructura por deformación. Depósitos viejos que hayan tenido alguna forma de bonding, de cementación, cualquier forma de estructuración, puede ser capturado por un modelo como este y se puede capturar cómo eso se pierde a medida que progresa la deformación. Esto permite modelar el comportamiento de arcillas orgánicas normalmente consolidadas que tienen ablandamiento. Estamos en este momento trabajando en un proyecto muy importante que tiene exactamente ese problema. Arcillas orgánicas básicamente normalmente consolidadas, pero que tienen ablandamiento porque tienen una forma de estructuración que se pierde con la deformación y así se lo ve en los ensayos experimentales. ¿Se puede modelar eso con los modelos que vimos hasta ayer? No. Y con esto se lo puede modelar bien. Voy a los elementos de este modelo. Empiezo con la relación tensión-deformación, la parte elástica. Es básicamente lo mismo que compresión endométrica, elasticidad puramente isotrópica y la rigidez volumétrica queda medida del ensayo de compresión isotrópica o endométrica y por lo tanto no reproduce la rigidez de baja deformaciones como hace HS Small y tiene una rigidez lineal con la presión efectiva. La rigidez es lineal con la presión efectiva, que es bueno para arcillas blandas, pero no es adecuado, no es razonable ni para arenas, ni materiales granulares, ni materiales fuertemente cementados. O sea que este es un modelo para suelos blandos. La superficie de falla es básicamente igual a la de Moore-Coulomb en compresión y extensión triaxial, pero tiene dependencia, tiene una forma suave que se llama dependencia suave del ángulo de Lode técnicamente. El ángulo de Lode es este tita chiquitito que está acá. Tiene una forma suave que permite reproducir mejor el comportamiento de los suelos. En cambio, Moore-Coulomb hubiera predicho algo como este. Y esto da una forma suave que es mucho más realista desde el punto de vista, digamos, se casa mucho mejor con lo experimental. Esto requiere dos parámetros. Ya no tenemos un único parámetro, sino dos de fricción. Y estos dos parámetros son típicamente, este está relacionado con el ángulo de fricción interna a volumen constante o ángulo de fricción interna crítico a compresión y este a extensión. Si usamos el modelo de Moore-Coulomb como calibración, entre este y este hay una relación fija y única, o sea que si no podemos medir este, porque no podemos hacer un ensayo de extensión triaxial hasta el estado crítico, como mínimo podemos medir este y usar una relación fija para pasarnos, para tener una estimación del valor de M en extensión. Otra vez, este es un cono de resistencia drenado, pero sorprendentemente depende del ángulo de Lode referido a el centro de la superficie rotada. Y si me permiten graficarlo en este gráfico como lo tengo acá, si yo tengo la dirección de alfa, en vez de tener la suerte que sea exactamente en la dirección ¿cómo es? De sigma 2 en este caso, estuviera inclinado, esto vendría acá afuera, pero solo para Lode no es cierto que esto representaría un estado así. Eso no es lo que está diciendo. La relación de tensiones solo depende del ángulo de Lode, pero el ángulo de Lode medido desde acá, pero pasa por aquí y pasa por aquí. De manera que en principio la formulación así como está escrito, y todavía lo tengo que probar, tengo que escribir las fórmulas en una computadora y ver cómo funciona, pero en principio por cómo está escrito, esta trayectoria me podría llegar a dar la resistencia donde está el punto láser, que quedó por afuera de la superficie de influencia. Tarea para el hogar, ¿eh? No les juro que sea así. Creo que es así, todavía no hice toda la matemática yo personalmente para poder estar seguro. En todo caso, sepan que si tengo esta duda, quizás haya algo aquí.
Bueno, entonces voy para atrás, rango elástico, falla. ¿Y qué nos falta? Bueno, nos falta toda la plasticidad, superficies de fluencia y todo lo potencial plástico y funciones de endurecimiento. Vamos allá. Empezamos definiendo la superficie de fluencia normalmente consolidado. Es esta elipse que ya les es familiar porque vengo hablando de elipses desde hace un rato, y lo único que hace en un modelo de viscoplasticidad es separar las regiones de baja adentro y alta afuera velocidad de deformación viscoplástica. O sea, acá el creep es muy grande y acá es muy chiquito. Las variables de estado son la presión de preconsolidación isotrópica equivalente. La presión, hacemos una línea vertical que toca a la elipse, el punto acá. No es la presión del eje mayor, es la presión más a la derecha, digamos. Esa controla el diámetro de la elipse y otro alfa, este tensor, es el que controla la dirección de consolidación anisotrópica. En 3D, ese valor de alfa no tiene por qué estar equidistante de estos tres, ni siquiera de dos de ellos, puede estar en cualquier dirección. Por eso esta representación acá, que está en QP, no está diciendo nada respecto de cuánto se movió esta elipse respecto del plano del dibujo. No es una elipse, es una pelota de rugby, como se ve abajo a la derecha. Esta es la superficie de fluencia del material inalterado. Saco una muestra inalterada y lo calibro y sale esta superficie. Si yo tomo el mismo material, lo amaso todo, le rompo completamente la estructura y lo consolido de vuelta a con una relación de tensiones igual a de alfa, me queda el material amasado, el material desestructurado. La resistencia máxima que puedo ver acá es mucho mayor que acá porque acá está intacto y acá está amasado. Entonces, esto nos permite analizar el ablandamiento por amasado, por desestructuración, por pérdida de cimentación. Y si la inclinación de esta y de esta son diferentes, no lo pueden ser nunca cuando arranca porque hay un solo valor de alfa. Si la inclinación si de una hacia otra la trayectoria de tensiones obliga a la elipse a rotar, también nos puede borrar la anisotropía genética que tengamos. Entonces, si esta línea no existe, si la superficie esta coincide con la azul, es porque no hay estructura, el material no va a mostrar ningún ablandamiento, pero si no coinciden, vamos a ver en el ensayo de compresión endométrica que aquí no queda una recta, sino que queda algo que empieza muy empinado y después se pone menos empinado. Cuando estamos en este tramo, ya estamos con la rigidez que corresponde a este círculo. Cuando estamos en este tramo, estamos con la rigidez que corresponde a esta elipse. Entonces, aparece una variable de estado, que es la variable de estado de estructuración, y esa variable de estado evoluciona con unas fórmulas relativamente diabólicas, y que tienen dos parámetros. Estos dos parámetros habrá que calibrarlo y de eso voy a hablar más adelante. Pero digamos, esta expresión es lo que permite reproducir diferentes comportamientos como los que veo acá. Sigo. Ya tengo la superficie que separa alto creep de bajo creep. Si yo le produjera una enorme deformación, hasta amasarlo, la elipse azul cae hasta la colorada. Y en el camino, ¿cómo va del azul a la colorada? Otra tercera elipse, como si no tuviera suficientes, que define el estado de tensiones actual. O sea, esta elipse en realidad no existe. Lo que tengo es un valor de presión y un valor de tensión de corte, y existe una elipse homotética con la azul y con la colorada que tiene una fórmula. Y esa es la que me permite definir acá, en este punto, la
presión actual, presión que llamamos equivalente, PEQ. Bien, esa es solamente un artefacto matemático para representar cualquiera de estos estados de tensiones como un único valor, que es la abscisa que está acá y que es esta. Con ella, que es el estado de tensiones actual, recuerden que estamos hablando de viscoplasticidad. Acá hay deformaciones elásticas y viscoplásticas. Acá hay deformaciones elásticas y viscoplásticas. Acá hay deformaciones elásticas y viscoplásticas y acá también elásticas y viscoplásticas. No hay dominio elástico, todo tiene deformaciones elásticas y viscoplásticas. Pero cuando estoy en este punto y produzco un cambio de tensiones, ¿hacia dónde ocurren las deformaciones viscoplásticas? Bueno, este modelo usa viscoplasticidad asociativa, quiere decir que en cualquier punto que tenga, siempre, en este por ejemplo, siempre va a haber una elipse que me permite calcular la normal y esta normal me va a decir la dirección del incremento de deformación viscoplástica. Viscoplasticidad asociativa. El multiplicador viscoplástico podría venir un montón de fórmulas, pero la realidad es que no, es que simplemente viene de la generalización del Soft-Soil-Cream Model, o sea, del modelo empírico de isocronas. O sea, para calcular el multiplicador viscoplástico, voy a usar la formulación muy parecida a la de Soft-Soil-Cream Model. Les recuerdo, esto es un estado de tensiones, no es una función de fluencia. Siempre hay fluencia, acá, todos los hay fluencia. Esta es solamente una superficie que la uso para calcular su derivada y calcular en donde esté parado la dirección de la flecha verde. La dirección de la flecha verde me dice cuánto es la componente de deformación de volumétrica y de distorsión viscoplástica. La dirección. Pero ¿cuánto vale si es poquita o si es mucha? Eso depende de la magnitud de la flecha verde y esa está controlada por este valor escalar que es el multiplicador viscoplástico. Y vamos a calcularlo con las funciones de endurecimiento isotrópico, que es la misma que tenemos en el Soft-Soil-Cream Model, solo que acá lambda ya no es una constante, sino que depende de cómo se va desestructurando el material, y del endurecimiento cinemático, que quiere decir, voy a ir para atrás, que si yo esta flechita apunta para allí, esta alfa muy despacito se mueve para arriba. Si yo, esta flechita es esta que está ahora y apunta mucho para arriba, esta alfa muy rápidamente se mueve para arriba. Y si tengo esta flechita que apunta para abajo y voy deformando, esta alfa se va moviendo para abajo. Esa rotación con la deformación plástica está controlada por esta fórmula que tiene dos parámetros. Estos dos parámetros otra vez permiten calibrar cómo rota esta función de fluencia en función de la deformación plástica, viscoplástica, volumétrica y deviatoria. Entonces, tengo las funciones de endurecimiento, voy para atrás, tengo la dirección, me falta el multiplicador sale de la ecuación que estaba en el Soft-Soil-Cream Model, apenas cambiada. Esto es lo que ya teníamos en el Soft-Soil-Cream Model. Les recuerdo que verde son las funciones de estado, cambian con las variables. Función de estado cambia con las variables. Celeste, variable de estado, es la variable independiente. Colorado, parámetro, es constante durante toda la corrida. Y entonces, este término aparece aquí, que es distinto. Esto de acá hasta acá, todo esto es Soft-Soil-Cream Model. Y aparece este término. ¿Por qué aparece este término? Aparece un término que vale 1 cuando la dirección de compresión
es edométrica. Vale 1 para que la belleza que está calculada para el Software Creep Model siga dando lo mismo en una trayectoria K sub 0 normalmente consolidada. Entonces, este parámetro tiene que valer igual a alfa para la dirección para que esta cosa de 1, en la dirección de compresión edométrica, o sea que depende de K sub 0 normalmente consolidado. Entonces, los parámetros son, para el multiplicador plástico, los parámetros nuevos son el parámetro de viscoplasticidad, coeficiente de compresión secundaria, K sub 0 normalmente consolidado, y el término este chiquitito que está acá es para forzar una trayectoria K sub 0 en compresión edométrica. Bien. Estos son todos los elementos de este modelo. Y ahora hay que calibrar estos parámetros. Saben cuántos mencioné, ¿verdad? Entonces, aquí va el procedimiento de calibración de parámetros. Primero, parámetros elásticos. Lo mejor es una compresión isotrópica en suelo inalterado. No queremos la componente edométrica que es la que más despierta creep y que despierta el cambio de, ¿cómo es? Que nos puede generar una rotación en el estado de anisotropía del suelo. Compresión isotrópica de baja tensión para mantenernos muy lejos de la superficie de fluencia normalmente consolidada. Después, lambda I y mu asterisco son el parámetro de índice de compresión elastoplástica y de compresión viscoplástica, pero del material amasado. Estos en este rango, acá abajo, es donde está el lambda I. Eso lo tengo que calcular haciendo un ensayo de compresión edométrica, pero tiene que ser del material que sea el suelo amasado. O sea, solamente determinar esto. Para eso necesito que el suelo esté amasado en un ensayo de consolidación unidimensional convencional para poder calcular el parámetro del material desestructurado. Después, MC y ME, ensayo triaxial de compresión o de extensión, o sea, consolidación isotrópica y compresión no drenada o extensión no drenada del suelo amasado, simplemente para calcular φCB en compresión y φCB en extensión. Después, alfa sub 0, que es la orientación de la elipse cuando empieza nuestro análisis, que vendría a traernos la anisotropía genética que tengamos. Si tenemos un material que no tiene anisotropía genética y la única anisotropía que tiene es por haber sido consolidado anisotrópicamente 1D, como la mayoría de los depósitos de suelos blandos, entonces el valor inicial de alfa 0 lo podemos calcular así, donde esto, les hago acordar, depende de K sub 0. Después tenemos los parámetros de endurecimiento de cinemático. Son los dos parámetros omega que hacen girar a alfa. Y acá hay dos fórmulas. No quiero entrar en ellas, solamente se las presento, pero no quiero entrar en ellas porque claramente es digamos, muy difícil de meter tanta información en 20 minutos, ¿verdad? Y después tenemos todavía la diferencia entre suelo inalterado y remoldeado, que está medida como la sensitividad, y eso nos permite valer el valor inicial de la variable de estado, que va a ser el parámetro de remoldeo. Cuando esta cosa valga 0, es lo mismo que decir que la sensitividad es 1, o sea que ya no hay ablandamiento por deformación, y ahí es cuando se terminó de borrar la estructuración. Y esto recuerden que alfa giraba con omega y omega D, mientras que esto cambiaba con zeta y zeta D, y esto sí que no tiene ningún sentido físico. O sea, hay que simplemente hacer un retroanálisis, ver cómo se porta nuestro material y copiarlo con backanálisis. No hay otra manera de calibrar estos dos parámetros. Dicho todo esto, vamos a mirar ahora un poquito resultados. Antes de hacerlo, ¿quieren que repase alguna de estas batallas de cosas que he dicho?
Hay alguna cosa que no... Entiendo que no pueden haber entrado en los detalles a esta velocidad, lo sé, pero quiero saber si más o menos puse la idea en este sentido. Un modelo para arcillas que hace una arcilla más dura porque crece el diámetro de la elipse. La hace más o menos anisotrópica en función de en qué dirección voy poniendo cargas. Y si la material tiene alguna cementación o alguna estructura y deforma mucho, borra esa estructura y lo que era una arcilla dura con una elipse azul pasa a ser una arcilla blandita con la elipse colorada más chiquitita. Anisotropía genética, anisotropía por deformación, desestructuración. Una única función de fluencia para fluencia al corte y a compresión. Esos son los elementos de S-Clay 1S, que es un modelo constitutivo suficientemente robusto como para que sea interesante para su uso en la práctica. Alejandro, ¿cómo funciona el tema de la W y la WD? ¿Ese es para el tema del giro? ¿O? Claro, déjame, te la muestro, está aquí. Mira, si toda esta cosa, si W fuera 0 y alfa nació así, no se mueve nunca más. Si yo tengo deformación volumétrica, por ejemplo, imagínate que yo tengo una muestra y la consolido así. Imaginás vos que tiene más resistencia en esta dirección que en esta, ¿no? Y eso lo veo porque tengo este valor de alfa inclinadito acá. Ahora imagínate que en este momento la vuelvo a consolidar y la dejo consolidación isotrópica, o sea, achico en la misma proporción de altura y de costado, mucho. Esta achicada que le acabo de pegar es muy probable que borre mucho de la anisotropía que produje acá, porque la apreté y medio la hice olvidar. Eso quiere decir que una deformación volumétrica grande podría borrar la anisotropía y bajarla a casi 0, si la deformo suficiente. Ahora, puede ser que en vez de deformarla como acabo de hacer, eso fue una opción, y ahora puedo deformarla, todavía la tengo de este tamaño, y solo la distorsiono, pero no la achico más. Entonces, si no la achiqué más, no va a haber cambio de deformación volumétrica. Y si todavía veo un cambio de anisotropía, eso me puede servir para calibrar este parámetro. Ahora te das cuenta el tipo de ensayos que hay que hacer, ¿no? Tengo que consolidar anisotrópicamente, después hacer un segundo escalón de consolidación isotrópica o hacer un corte a diferentes valores de preconsolidación para poder calibrar estos parámetros. Nadie dice que sea sencillo y ahora en 5 filmidas les voy a mostrar cómo está mencionado este asunto, digamos, en los 3-4 artículos más importantes que hay sobre este modelo. Digamos que es una pregunta como más personal, pero ¿tú la has manejado, o sea, has podido calibrar bien algún tema de alguna arcilla con este modelo? Nunca, todavía no. Solamente he podido jugar, hasta ahora he jugado. Jugado quiere decir, soy test, para aquí, para allá, qué lindo que anda, corre, nada más. Todavía nunca lo hice funcionar en un problema práctico, pero dentro de 3 meses ya voy a haber hecho esto funcionar en un problema práctico. Estamos ahora metiéndole mano a uno. Pues en teoría, si yo colocara un alfa 0, iniciaría como si fueran, bueno, como un camp clay, sí, o sea, exacto. Sería normal. Ya los valores de W los tengo que calibrar. Si hay giro por el tema del adiométrico o si hay giro por el corte. Exacto, y si no tenés los ensayos, fíjate que los valores se pueden estimar razonablemente a partir de parámetros simples. Esto es caso 0 y esto es phi crítico. Y esa aproximación llegó Es razonable y te invito a que leas las 16 páginas del desarrollo del modelo que está publicado. O sí, el artículo. es que lo intenté
intenté hacer las ecuaciones y calcular el W, el WD, pues con el tema pues con las ecuaciones que hay ahí, pero no sé, tengo que No, ver. yo en algún momento llegué, en otro momento no llegué. Ha sido publicado ampliamente, pero tiene una componente, digamos, comercial, en el sentido de que no, en ninguno de los artículos está desglosado completamente, no está totalmente abierto. Igual tenés que irte para atrás al artículo de Leoni 2008, porque ahí él, cuando escribió el modelo ACM, Anisotropic Creep Model, desarrolló un montón de estas cosas que después no quedaron, porque el ACM es un modelo de isotacas, no fue el que ganó, digamos, pero estas deducciones que hizo este hombre están ahí, y ahí están un poquito mejor explicadas. Igual te digo, como las leí, lo estudié, escribí la presentación, pero no hice nunca un proyecto real, viste, con miedo que se caiga. Así que estoy todavía, digamos, esto es lo que sé. Te estoy diciendo lo que sé, no tengo más. Vale. Y el parámetro si nosotros no colocamos ningún parámetro de destrucción del material por el tema de la cementación, eso pues simplemente no me afectaría el modelo, o sea, lo puedo dar como... no, lo apaga completamente, es como si tuvieras un material sin ninguna cementación. Que en la mayoría de los casos lo dejas, el capa 0 lo dejas en 0 y no tenés todo este lío, pero entonces, déjame dibujo, porque si voy para atrás son demasiadas líneas, entonces te queda esto, recto, que no hay ningún problema, pero tienes que saber que te queda eso. Sí, pues serían como los modelos anteriores. ¿Cómo está? Okay. Sí. Bueno, okay, listo. Y por último, estos dos son retroanálisis y no hay nada más que hacer. Bueno, voy a algunos gráficos, no están hechos por mí, algunos sacados del manual de Plaxis y otros sacados de artículos. Primero, ensayos consolidado anisotrópicamente y no drenados a diferentes velocidades. Entonces, la misma muestra, mismos parámetros, si lo ensayo muy despacito o 100 veces más rápido, tengo diferente resistencia al corte no drenada. Y sobre todo, algo muy lindo, no es que tengo esto, que es lo que daban muchos viejos modelos. O sea, la misma respuesta elástica y muy diferente respuesta elastoplástica. El ensayarlo muy despacito produce mucha viscoplasticidad desde el vamos. ¿Ven que se mueve para la izquierda mucho? Y menos tiempo para tener viscoplasticidad a medida que cargo más rápido. Eso es una muy linda característica del modelo. Después, la desestructuración. Si tengo un material al que le pongo una cierta tasa de desestructuración, este bendito parámetro es el que determina para la cierta deformación volumétrica cómo voy perdiendo rigidez. Entonces, es esto, pero si, digamos, si voy aumentando la presión y tengo relativamente poca desestructuración, recorro esta curva, y si tengo más, recorro esta curva. Eso para pero todavía nos falta este. Y ese tiene relativamente menos impacto. Búsquenselo, el artículo de la ERA 2017, o me mandan un mail y se los mando. Tiene relativamente menos impacto, pero es claro que si yo tengo un material, dibujo este material acá, cuadradito, y sin cambiar el volumen, ahora lo deformo hasta acá, es bastante claro que si tenía una estructura o una cementación, es probable que yo le haya hecho mucho daño. Sin embargo, entre acá y acá no hay cambio de volumen. Lo único que te va a controlar cuánto se pierde de estructuración o de cementación por la distorsión es este parámetro que está aquí. En el caso que aquí está graficado, con valores entre 0,2 y 0,6, se ve lo que se ve en el gráfico, pero bueno, tenemos más alternativas. Dicho sea de paso, no puse acá
porque ya la presentación tiene 23 filminas y es atroz, no puse acá un artículo muy reciente, que yo no sé si es 2020, para rangos permisibles de parámetros del modelo S-Clay-1S. Hágame acordar que les mande ese artículo que explica, para todo este lío de parámetros, cuáles son los valores mínimos y máximos que razonablemente uno puede usar con este modelo. Bien, acá ya de este artículo, es el artículo, léanlo. ¿Cómo SIVA le decimos a este hombre? Con Karstunen y con Bringreve, o con Bonnier, bueno, desarrollaron este ejemplo, y acá tenemos un ensayo en el que se empezó cargando una velocidad, se bajó la velocidad, se volvió a subir la velocidad, se volvió a bajar, se volvió a subir, y miren la trayectoria de tensiones respecto de la línea de estado crítico. Llega a un punto, bajamos la velocidad, y por bajar la velocidad nos alejamos de la línea de estado crítico. Aquí estamos teniendo toda esta deformación a Q constante, pero pasa el tiempo y nos vamos hacia la línea de estado crítico. Volvemos a cargar y la podemos cruzar. Por ejemplo, el ACM y otros modelos constitutivos de CRIP no permiten ninguna trayectoria a la izquierda de la línea de estado crítico. Y salen estas respuestas. Como es un modelo que tiene como 15 parámetros, calibrarlo es un pobrecito un parto. Y ahí está este artículo producido por Plaxis, por la empresa, que muestra el proceso de calibración del S-Clay-1S para la arcilla de la Torre de Pisa. Los parámetros que salen de ahí no son importantes, pero si leen ese artículo de solo 4 páginas, les explica una trayectoria, una manera de razonar para calibrar este bosque de parámetros de una manera razonable. Esto, producido en 2009, es muy anterior a la versión CRIP S-Clay-1S del 2018, que es posterior a este artículo del 2015. De manera que cuando vayan a mirar esto, solo quédense con el diagrama de flujo, no con los parámetros calibrados, porque son calibrados por una versión muy anterior del mismo modelo constitutivo. Este modelo realmente aterrizó cuando le pusimos la palabra CRIP adelante, CRIP S-Clay-1S, y es básicamente con la publicación de este artículo del 2015, que tiene como ejemplo la simulación de este terraplén, un terraplén hecho en Finlandia, muy instrumentado, y miren cómo los punteados es el modelo de comparación, el de Leoni 2008, ACM, pero no lo miremos los punteados, miremos la capacidad predictiva de asentamiento en función del tiempo. Cualquier modelo hace eso, eso CRIP lo hace bien. Distancia respecto del centro, también razonablemente lo puede hacer cualquiera. Noten que esto sube en el modelo, no sube en la realidad. Aquí tenemos problemas con la elasticidad de baja deformación. Lo que es importante es que este modelo constitutivo con la anisotropía por deformación permite predecir lo que se mide en los inclinómetros, o sea, cuando uno mide deformaciones horizontales por culpa de un terraplén, que tienen un valor máximo, una cierta profundidad, pero se decrecen mucho en superficie. Entonces, la realidad, lo que se mide experimentalmente, tiene esta pinta. Y lo que te va a dar un modelo como el Soft Soil CRIP es algo así. O sea, esto lo pierde completamente. También lo pierde ACM, que no nos interesa porque no lo tenemos implementado ni está disponible comercialmente, pero no lo pierde S-Clay-1S. Así que si tienen un terraplén en suelos blandos, si tienen inclinómetros y dicen si el desplazamiento tiene que ser mayor que 0,2 metros para que tengamos un problema, en realidad pueden tener un problema con desplazamiento muchísimo menor, porque el modelo constitutivo de plasticidad isotrópica, el CRIP Model, no permite calibrar el comportamiento de inclinómetros, simplemente no lo captura por la plasticidad isotrópica. Última filmina. Ventajas y limitaciones del modelo CRIP S-Clay-1S.
Ventajas: tiene una buena capacidad predictiva para compresión secundaria de arcillas isotrópicas y anisotrópicas y es adecuado para simular anisotropía y desestructuración por deformación. Las limitaciones, que son heredadas, discúlpenme, del Soft Soil Creep Model, no evoluciona o sea, no llega al estado crítico y hereda más limitaciones como el creep terciario no drenado siempre presente. Si le dan suficiente tiempo y tensiones de corte no drenadas, falla, igual que falla Soft Soil Creep Model, falla Sclay 1S, pero tiene que ser creep no drenado, o sea, tienen que hacer una simulación de un caso en el que tengan durante 10.000 años o 100.000 años condición no drenada, y eso es algo que no lo van a ver nunca en un problema real. Y también tiene muy baja rigidez elástica lineal y no sirve para carga cíclica, no porque no tenga plasticidad cinemática, tiene endurecimiento cinemático, pero el endurecimiento cinemático está asociado a velocidades de deformación bajísimas, y entonces cambios grandes de ciclos de carga, como la carga dinámica o una carga sísmica, dan esencialmente una respuesta elástica, porque simplemente el material no tiene tiempo de desarrollar deformaciones viscoplásticas con parámetros razonables. Última filmina de la clase. No sé si consultas o comentarios respecto de este bendito modelo. Sí, yo tenía una. No sé si en algún momento lo mencionaste y me perdí. ¿Hablaste en algún momento del reference time? No lo mencioné, la verdad que lo quise, no lo mencioné. Asumí que está el reference time 24 horas, se los dejé regalado del repaso del Soft Soil Creep Model. El reference time es 24 horas con esta calibración básica. Lo que sí escribí por ahí, está muy bien la pregunta, es esto. Si querés el reference time chiquitito, está ahí, es eso. O sea, no se debería modificar ese reference time. Podrías, pero si lo modificas, tenés que modificar la definición de muasterisco. Acordate que básicamente lo que estás calibrando es lo que en el modelo de Isotacas es E.BPREF, que es lo mismo que mu sobre el reference time. Si me querés poner un reference time de 12 horas en vez de 24, ningún problema, pero me tenés que dividir a mu por 2. Te va a dar igual, ¿entendés? Okay. Ese cociente, cualquiera de los dos que ponga, entonces deja clavado el reference time y jugar con mu. No tiene sentido que juegue con los dos, porque es un cociente. Vale, perfecto. Dale. Alejo, pregunta mía, que también me perdí un poco, pero después cuando calibras estos parámetros, ¿esto es exclusivamente de laboratorio o necesitas algún tipo de...? Todo lo que tenés acá es una calibración de laboratorio, pero tenés que tener la suerte de sacar una muestra inalterada, preservando la anisotropía hasta de tensiones y medirla en un ensayo de precisión de laboratorio. Eso es imposible. O sea, es un modelo de 20 parámetros. Está claro que hay muchísimo de back análisis en cualquier calibración que hagamos, ¿no? Pero por lo menos es un modelo que tiene los diferentes parámetros, hacen lo que hacen y ninguna otra cosa. Viste, a diferencia de muchos otros modelos constitutivos en que todo se mezcla un poco, ¿te acordás que la cohesión afecta la rigidez elástica en HS small? No, este está bien escrito. Tendrá la capacidad predictiva que tenga, pero el parámetro kappa solo te mueve la rigidez elástica. El parámetro ME solo te mueve la resistencia al corte en extensión. Y así, son bastante disjuntos por lo que yo pude estudiar los parámetros, pero son muchos. Y entonces cuando decís back análisis, o sea, si quieres hacer esto para estimar a futuro, necesitas data histórica para intentar ajustar. No, el back análisis quise decir acá modelar tu triaxial como un problema de dolor de contorno. Entonces, tenés tu set de ensayos de laboratorio y tenés que lograr pegarle a todos, digamos. No necesariamente un problema real. O sea, no necesariamente tienes que haber hecho la obra para poder usar el modelo. Y el tema de la probabilidad de que la muestra esté realmente inalterada. Bueno, mecánica de suelo 101. No puedo hacer nada yo. Esto es
Esto es lo que hace el modelo. Después, si vos no conseguís la muestra para este modelo, estamos problema tuyo y de tu muestra. Por supuesto, este es un problema, pero no te puedo ayudar. ¿Qué querés que haga yo? Tengo un PowerPoint y nada más. Y letras coloradas. ¿Qué querés que haga yo por eso? No hay ninguna posibilidad. ¿Y tu opinión en cuanto a usar ese modelo calibrado con un triaxial que no sabes realmente? Lo vamos a usar el mes que viene, así que nos vamos a enterar juntos. Okay. Si no, no se aprende, hermano. No hay otra manera. Vamos a ver. Voy a tener resistencia, ya sabemos, pero igual vamos a vencer esas resistencias. Perfecto. Contexto para la gente, sacar una muestra inalterada generalmente es muy difícil. No solo porque la tenés que sacar inalterada, sino la tenés que transportar a un laboratorio en esas condiciones. Es muy difícil. Pero bueno, es ok. Hay un lindo artículo Una consulta. Sí, sí. El cambio de pendiente que se ve de lambda entre la parte estructurada y cuando ya pierde la estructuración es en la diapositiva, creo que 8, 9, por ahí. Sí. Quería saber si tenía sentido que sea más tendida la parte estructurada que la desestructurada. La primera parte sería la parte estructurada, ¿no? Claro, pero mirá este ensayo que hice yo en el año, qué sé yo, lo habré hecho en el año 95, arcillas del lecho del Río de la Plata. O de Zárate, no me acuerdo, estamos hablando de hace 30 años. ¿Eh? Ahí tenés un ensayito hecho por Mina Kelendosi y publicado, sí, en el 95. Campana fue esto. Ahí lo tenés dibujadito. Capa, lambda, el lambda 0, digamos, la pendiente inicial, y lambda asterisco, la pendiente final. El grafiquito este no lo puedo editar, porque lo que estás viendo acá es todo un dibujito, digamos, hecho en un Excel para DOS. O sea, no puedo, quedó así, para siempre. Pero muestra el problema, ¿no? Acá tenemos el material con su estructura y acá tenemos el material ya amasado. O sea, se ven los ensayos esto, no es un invento. Sí, sí. Pero, o sea, que sean al revés las pendientes, pero era mi duda, si tenía sentido. No, que vaya primero despacio y después más rápido. Claro. No, eso no podría estar asociado a una desestructuración. Lo único que puede pasar en ese caso es que no tengas un material que responda a una línea recta en log P, o sea, que sea como una arena. ¿Viste que mostré hoy que las arenas hacían una curvita horrible? Si es un material que tiene partículas en contacto, si es un material como una arcilla, digamos, no me acuerdo de haber visto nunca en mi vida algo que tenga baja pendiente y después crezca. Guarda con, y esto lo habíamos hablado creo, guarda con dejarte engañar con la escala semilogarítmica. Si vos graficás un material elástico lineal en escala semilogarítmica, te da así. Y si vos ahora graficás entre acá y acá, capaz que me traes una baja pendiente y pues me la subís. Y es elástico lineal. Elástico lineal en serio, sigma igual a E por epsilon. Simplemente que te lo hace doblar la escala logarítmica. Así que guarda con cómo fueron determinados los parámetros, las pendientes, en algún problema particular que tengas. No estoy diciendo que estuvo mal, digo, tengas cuidado, porque a veces cuando los procesos de determinación gráfica de las pendientes parten de la hipótesis de que hay recta y recta, y eso solo es para arcillas relativamente plásticas. Si no, la forma es otra y no hay que usar los procesos de determinación de mu y lambda asociados a la doble recta. Ok, gracias. Ok. Bueno. ¿Crees que se ha merecido un descanso esta gente? Sí. Yo estoy buscando, mientras hablaba con ustedes, si lo encuentro. Hay un paper que decía class AIC, class A, C, predictions.
No, como este. Como este. Hay varios de estos que en los que muestran cómo se calibra antes y después. O sea, empezás con una calibración, no te va bien y ajustás la calibración. Si alguno está interesado, simplemente me escribe y le mando información. Tampoco quiero... no quiero diluir. Si les mando mucha información, los diluyo. No saben cuál hay que leer. Mantengámonos con esto por ahora, pero si hay algún interesado en ver más sobre este modelo o que lo esté estudiando por alguna razón, me escribe. Bueno, a descanso, viejo. Muchas gracias, Alejo. Chao, buenas noches a todos.